Buenas tardes, hoy vamos a trabajar algo básico de límites, una introducción. Entonces, primero, pues para que más detalladamente estudien el concepto del límite y tengan en cuenta a partir de este concepto para comprender de qué estamos hablando. Entonces le pueden poner pausa y lo leen detalladamente. Vamos a ver algunas propiedades de los límites, escogí algunas para trabajar hoy, que son como las que más se utilizan. Entonces aquí también están por si necesitan, van pausando el video y revisan. Veamos algunos ejemplos de estas propiedades. Tengo la primera y las funciones que cumplen la propiedad de sustitución directa son funciones continuas en x igual a a. Entonces aquí tengo este límite de esta función. ¿Qué me dice? Dice que cuando tengo el límite de una función, cuando x tiende a 2, entonces simplemente se reemplaza la x por el valor que me está dando abajo el límite. Es decir, yo escribo 2, pero en vez de la x escribo hacia donde tiende la x, que es 2. 2 por 2 me daría 4. Eso es todo lo que me dice este límite y pues es uno de los que más se utilizan. Esta propiedad. Esta otra me dice que el límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 es igual a, nuevamente reemplazo la x por el donde tiende la x, que es a 3, entonces en vez de x pongo 3 y 3 a la 2 me da 9. Y otro ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1, cambio la x por el 3, que es a donde tiende la x, el límite donde x tiende a 3, y me daría 2 por 3 más 1, 2 por 3 más 1, entonces 2 por 3, 6 más 1, 7. Ahí me comí ese pedacito. Veamos otras leyes. La ley de la suma. Entonces me dice que cuando tengo el límite de x que tiende a de dos funciones cualesquiera, simplemente se reparte el límite para cada una de las funciones, es decir, límite de la suma de dos funciones es igual al límite de f de x más el límite de g de x, se reparte para cada una del límite. Para la resta es exactamente igual, solo que queda en resta. El límite cuando x tiende a de f de x menos g de x se reparten, es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos el límite cuando x tiende a de g de x. Veamos un ejemplo. Sabiendo que el límite cuando x tiende a 2 de x es igual a 3, esto es un ejemplo. Aquí ya me dicen que la función vale 3 y otra función g de x es igual a 4, entonces me piden hallar la suma y la resta. Entonces primero, pues ya sé que la propiedad me dice que la separo, entonces el límite cuando x tiende a 2 de la suma de las dos funciones es igual a separadas el límite cuando x tiende a 2 de f de x más el límite cuando x tiende a 2 de g de x, y simplemente reemplazo los valores que ya me los había dado el ejercicio. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x ya sé que es 3, perdón, ahí me lo dice el ejercicio, y el límite de g de x cuando tiende a 2 es 4, entonces simplemente reemplazo los dos valores y sumo 3 más 4, 7, y ese sería el resultado. Para la resta es exactamente igual, entonces nuevamente el límite de una resta de funciones es igual a la resta de sus funciones, al límite de la resta de sus funciones, es decir, límite de f menos g de x es igual al límite de x a la 2 de f de x menos el límite cuando x tiende a 2 de g de x. Observamos la resta y tengo entonces ya los resultados de estos límites. Sencillamente reemplazo. Entonces límite cuando x tiende a 2 de f de x, ya sé que es 3, menos el límite cuando x tiende a 2 de g de x, que es 4, y hago la resta, 3 menos 4 menos 1. La siguiente es la ley del múltiplo constante, es decir, cuando multiplicas una constante por una función. Dice que el límite cuando x tiende a de una constante por una función es igual a sacamos la constante por fuera y hallamos el límite de la función, de c por el límite de la función. Otra propiedad es la ley del producto,
que me dice exactamente igual de la suma y la resta, se reparten los límites. Entonces el límite del producto es igual al producto de sus límites. Entonces el límite de f de x por g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. Se separan, se reparte para cada uno. Y lo mismo ocurre con el cociente, con la división. El límite cuando x tiende a de una división es igual a la división de sus límites, el límite cuando x tiende a del f de x y el límite cuando x tiende a de g de x, con una condición, y ya sabemos que el denominador debe dar diferente de 0 en esta propiedad. Entonces veamos un ejemplo, sabiendo que el límite cuando x tiende a 2 es igual a 3 y lo mismo, el límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual a 4, calcular el producto, el múltiplo constante y la división. Entonces ya sé, la propiedad me dice que simplemente hallo el límite de la función y saco la constante. Entonces la constante en este caso es 31, queda 31, y hallo el límite de f de x cuando x tiende a 2, que ya sé que es 3, ¿no? Entonces reemplazo. Queda 31 por esto, que me es igual a 3, y 31 por 3 me daría 93. Y en este otro ejemplo, pues tengo el límite cuando x tiende a 2 de la división de dos funciones, la reparto para arriba y la reparto hacia abajo, entonces queda el límite cuando x tiende a 2 de f de x sobre el límite cuando g de x, cuando x tiende a 2 de g de x. Reemplazo los valores 3 y 4 y hago la división y ahí me da 0,75. También debo tener en cuenta que hay algunas operaciones con infinito. Cuando las encuentre, debo de fijarme en dónde aplican estas operaciones y mirar sus respectivos resultados. Ya vamos a ver un ejemplo para ver cuándo aplicamos esto. Veamos este ejemplo. Hay algunos límites que al solucionarse se me eliminan. Entonces tengo que hacer factorización. En este caso no aplica, entonces observemos. El límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Entonces, según la primera propiedad que vimos, debemos sustituir las x por el 1. Entonces sustituyo. Cada vez que vea x pongo 1, que es hacia donde tiende la x. Entonces queda 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 más 1 arriba. 1 por 1 me da 1, menos 1 da 0. Y abajo 1 más 1 me da 2. 0 sobre 2 igual a 0. Observemos que acá me dice que cuando tengo 0 sobre una constante, el resultado del límite me va a dar 0. Por eso, este resultado me dio 0. Entonces esta partecita de aquí es la que yo busco en las operaciones con infinito y encontrar el resultado. Si me da una constante sobre infinito me da 0. Si me da infinito sobre una constante me da infinito, y así sucesivamente. Mirándolo en esta parte. Veamos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre x al cuadrado menos 25. Indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Qué quiere decir eso? Si yo reemplazo el 5 en la x, acá me va a dar 5 menos 5, que es 0. Y acá me va a dar 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25, menos 25, que es 0. Cuando esto ocurre, yo debo hacer factorización para poder simplificar y poder sustituir la x según el límite me indica. Entonces, observo la función y miro en dónde podría factorizar. En este orden de ideas, x al cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados. Entonces arriba queda exactamente igual y abajo me queda raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del segundo con más y con menos, con más y con menos. Raíz cuadrada del primero x, raíz cuadrada del segundo 25, entonces me queda x más 25 y x más 5, y x menos 5, que son las raíces cuadradas de estos números. Cuando ya he factorizado, veo que arriba puedo simplificar. X menos 5 con x menos 5 de abajo se eliminan y arriba me queda 1 sobre x más 5, que fue el que me quedó de este lado. Siempre escribiendo límite cuando x tiende a 5. Aquí ya puedo
hallar el límite. Entonces pongo el límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre x más 5, reemplazo el 5 por la x y me daría 1 sobre 10. Ya cuando escriben el resultado no necesitan volver a escribir el límite. Otro ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 4x más 4. Encontramos nuevamente una indeterminación. Si reemplazo aquí el 2, me va a dar 2 por 2, 4. Y acá un 2, 2 por 2, 4 y 4 menos 4, 0. Aquí al reemplazar el 2, pues me da 4 más 4, 8. Y aquí 2 por 4, 8 negativo. Y 8 negativo con 8 positivo que me dio acá me da 0. Entonces, para evitar nuevamente vamos a factorizar para simplificar y sustituir. Entonces, observo en dónde puedo hacer la factorización. Y arriba puedo hacer factor común. Entonces, ¿qué hay en común entre los dos? La x. La x está en común. Y miro adentro qué me faltaría para ser igual a esto. Entonces, x por x, x cuadrado. Menos x por 2, 2x. Y abajo es un trinomio al cuadrado perfecto. Entonces, raíz del primero, que es x, raíz del último, que es 2, signo del segundo término, todo elevado al cuadrado. Luego ya puedo simplificar este de arriba con uno de los dos de abajo, quedándome arriba solamente la x y abajo uno de los dos numeritos que teníamos acá. Entonces acá me queda x menos 2. Y cuando sustituyo, arriba me da 2 sobre 2 menos 2, que es 0. Entonces me haría 2 sobre 0. Y si me da 2 sobre 0, volvemos a las fórmulas donde veo que una constante sobre 0 me da infinito. Entonces, en ese orden de ideas, el resultado es infinito. Eso es todo. Aquí están algunas páginas de donde tomé referencia. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier duda.